Bueno, mi presentación es muy sencilla, simplemente situar un poco este ciclo de conferencias que está incluido en este programa de Noche de Ramadán, que es la 9ª edición que alcanzamos ya en colaboración con Casa Árabe y con el Instituto Halal. Y este año desde el INTUR, pues nuestra participación va a ser un poco más suave, menos intensa que otros años, porque nos ha coincidido terminando el otro programa que teníamos de Córdoba en Púrpura. Y bueno, aún así creo que empezamos hoy con varias actividades. Hemos tenido esta mediodía la presentación de la guía de la Córdoba Islámica, una edición en árabe que podéis descargar en la página del INTUR, muy interesante, árabe-español. Y continuamos con este inicio de conferencias que tenemos esta tarde. Pretendemos con este ciclo de conferencias divulgar nuestro patrimonio, evidentemente, para todos los que estén interesados, y también formar a nuestros profesionales del turismo. En Tonal ahora mismo tenemos, creo que son 73 inscritos que se están incorporando poco a poco. Hay 44 guías de turismo y 29-30 personas interesadas del público en general, y aún sigue habiendo plazas en ambos grupos. Así que, sin más, agradecer desde el INTUR la colaboración de María Teresa Casal con esta magnífica aportación que hace a la formación y a la calidad de nuestras visitas y de nuestros profesionales. Y sin más, yo voy a seguir también las conferencias como un alumno más para seguir aprendiendo lo que pueda, pues bueno, esta maravillosa ciudad que tenemos en Córdoba y en esta etapa tan fascinante de la época andalusí. Así que sin nada más, muchas gracias. Javier, tienes la palabra. Gracias, Rafa. Bueno, bienvenidos todos y todas a esta actividad. Rafa decía que tienen una participación humilde. Creo que en total son 71 actividades en el programa, aunque se haya comenzado un poco y hayan comenzado un poco más tarde. Esta semana comenzamos en colaboración con vosotros con esta actividad bastante fuerte, ¿no? Estas 5 sesiones que vamos a hacer con Maite, a la que agradezco también por parte de Casa Árabe enormemente su predisposición. Como decía, para Casa Árabe es un placer poder participar en colaboración con el INTUR con las actividades que estáis desarrollando, ya que dentro de los objetivos fundacionales de nuestra propia casa está la puesta en valor de lo que es el legado histórico árabo-islámico y del conocimiento en torno al mismo, sobre todo con la idea de fomentar en esta esfera internacional. A vosotros toca mucho con el tema también de turismo, ¿no? Es decir, y fomentarlo tanto a partir del mundo, tanto en el mundo árabe como en las Américas, ¿no? Y sobre todo fomentar este aspecto que es diferencial, que tenemos en España y que tenemos específicamente en Córdoba, y que nos sitúa en un punto de intersección hacia cultural, exportable hacia afuera, que es irrepetible, inigualable, ¿no? No quiero entretenerme mucho más. Como ha comentado Rafa, para seguir este protocolo podéis hacerlo a través del chat o al final levantar la mano, ¿no? Para que os demos paso para poder entrar y hacer la pregunta en directo, digamos. Pero hasta ese momento sí nos gustaría escuchar a Maite, y hoy quiero ponerla en contexto y presentarla un poquito para quien no la conozca. María Teresa Casal García Maite es doctora en Patrimonio y Arqueología por la Universidad de Córdoba. Ella es especialista en Arqueología e Historia Medieval de Al-Ándalus y presenta una consolidada línea una línea de experiencia a nivel de investigación y dirección de excavaciones arqueológicas aquí en Córdoba. Ha trabajado muchos años, ¿no?, como investigadora con el Convenio General Municipal de Urbanismo de la Universidad de Córdoba, y posteriormente se ha especializado en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el CSIC. Ha realizado estancias en diferentes universidades de investigación en el extranjero, en España evidentemente, pero en el extranjero, destacando la Universidad de París, la Sorbona, y es autora además de una treintena o más, ¿no? En Maite Casilla al final terminamos perdiendo la cuenta
de artículos y trabajos y publicaciones especializadas en este ámbito. Estoy, Rafa, yo creo que lo compartes, convencido de que vais a disfrutar y que vamos a aprender mucho, mucho de Maite. Y sin entretenernos más, brevemente darle de nuevo las gracias a Maite y te damos la palabra para que nos ilustres. Hola, buenas tardes a todos y bueno, en primer lugar agradecer a la Delegación de Turismo, al INTUR y en la persona de Rafael Pérez de la Concha, a Casa Árabe también y en la persona de Javier Rosón por habernos invitado a estar aquí dando estas conferencias a lo largo de esta semana en el marco de las noches del Ramadán y por supuesto agradecer a todos los participantes que van a estar aquí esta tarde y a lo largo de esta semana, atendiendo a estas conferencias que daremos de manera online. A ver si en otro momento pueden ser presenciales. A lo largo de esta semana, como digo, vamos a impartir 5 conferencias sobre arqueología e historia del Al-Ándalus, centrándonos en el caso de la configuración y desarrollo urbanístico y social de la ciudad de Córdoba como capital del Emirato y del Califato Omeya. En estas conferencias presentan un hilo cronológico y temático que en ocasiones se superpondrá para poder comprender de forma global todos los acontecimientos y los conceptos relativos a la historia, la arquitectura y al urbanismo de Al-Ándalus que vamos a ir desarrollando. Comenzamos, como no puede ser de otra manera, con la etapa de la conquista y del Emirato y trataremos de exponer cómo se configuró la capital del Emirato Omeya de Al-Ándalus, cuáles fueron los factores que influyeron en ella, sin dejar de lado un aspecto tan importante como la sociedad andalusí. Voy a pasar a compartir pantalla con la PowerPoint. Ahí. Espero que se vea bien. La conferencia de hoy, como hemos dicho, lleva por título La formación de Al-Ándalus y en ella pues trataremos los primeros siglos del Islam. Lo primero que debemos tener presente es que Al-Ándalus se enmarca dentro de un contexto histórico global del Mediterráneo y de Oriente y por tanto no puede estudiarse ni entenderse como un territorio aislado. Al-Ándalus constituye el término geográfico con el que se designó a la península ibérica, España y Portugal, tras la conquista del Imperio Árabe Musulmán en el siglo VIII. Desde el punto de vista cronológico, nos encontramos en un momento en el cual se produce el inicio de la conquista árabo-bereber e islámica de la península ibérica por parte del Califato Omeya de Damasco, concretamente en el año 711. Esta conquista se enmarca dentro de una política de expansión del Islam, que en estos momentos ocupaba toda la zona de Arabia, Anatolia, el norte de África, extendiéndose por todo el Mediterráneo, exceptuando las zonas ocupadas por el Imperio Bizantino. La conquista islámica de la península ibérica por el Califato Omeya de Damasco constituye el inicio de una nueva etapa histórica con importantes transformaciones sociales, económicas, urbanísticas y culturales. Al-Ándalus se unió a los territorios que formaban parte de la Dar al-Islam como una zona dependiente de la provincia de Ifriqiya. La Dar al-Islam, o Casa del Islam, como se traduce literalmente, es el nombre utilizado para designar al conjunto de tierras controladas por gobiernos musulmanes que quedan bajo el dominio del Islam. Para entender muchos de los conceptos que iremos desarrollando a lo largo de estas conferencias, debemos empezar por conocer los orígenes del Islam, dónde surgió y cómo y cuáles fueron las características que lo definen. El Hiyaz es una franja situada al noreste de Arabia, que fue desde la antigüedad casi paso obligado para las caravanas que traían al Mediterráneo los productos de las tierras ribereñas del Océano Índico, tras hacer escala en el Yemen, dado que el Mar Rojo, por peculiaridad de sus mareas, era muy difícil de remontar. Según la tradición musulmana, el origen de la Meca está en el establecimiento en el oasis de un santuario llamado la Kaaba, a donde peregrinaban las tribus de la zona en determinadas épocas del año. Igualmente, las tradiciones musulmanas afirman que a principios del siglo VI se había iniciado un gran desarrollo comercial gracias a la política llevada a cabo por la tribu de los Quraysh, dominante en este santuario. De esta forma, la Meca se convirtió en un importante enlace comercial en el área, y a ello se unía su papel como aglutinador de las diferentes tribus, ya que éstas habían llevado al santuario
las representaciones de sus propios dioses, convirtiéndose así esta ciudad en el principal santuario de Arabia. Según la tradición aceptada, Mahoma nació en el 570, en el siglo VI, en el seno de la tribu de los Quraysh, y desde muy pronto se dedicó a actividades comerciales, viajando y conociendo desde dentro los mecanismos del sistema comercial. A los 40 años recibió la primera revelación de su misión y su prédica caló en diferentes miembros de su entorno familiar, así como en diversos individuos de diversos clanes. En el 622, Mahoma emprendió la hégira o la emigración hacia Medina, y esta fecha es la que señala el inicio del calendario musulmán. Las relaciones entre la comunidad musulmana y los grupos de Medina se regularon mediante una serie de pactos, por lo que todos formaban una comunidad en la que cada grupo atendía a sus leyes y costumbres, vivir en paz, y los conflictos eran juzgados por Dios y por Mahoma. El libro que contiene las revelaciones de Mahoma era el Corán. A la muerte de Mahoma en el siglo VII, que no dejó aclarado quién debía sucederlo, los grupos más poderosos optaron por la creación de un dirigente máximo con poderes de decisión y arbitraje, que será el califa. Se inicia entonces la expansión del Islam por Siria, Palestina, Mesopotamia y Egipto, donde fundaron una ciudad campamento, Al-Fustat, posteriormente la conocida como el Cairo. En el 661 el clan de los Omeyas toma el poder, iniciándose el califato omeya de Oriente, que establecerá su capital en Damasco. Con el califa Abdel-Malik se inicia un proceso de transformaciones con un programa de arabización e islamización del imperio, imponiendo el árabe como lengua de la administración y creando una moneda en la que solo aparecerá el texto. Este tipo de moneda es el que conoceremos para Al-Ándalus. También empezó la construcción de grandes edificios para subrayar el poder y la grandeza del Islam, como mezquitas, baños y fortalezas. En el año 705, Musa fue designado como gobernador de Ifriqiya y los territorios de Occidente, llegando a la península ibérica en el año 711. En este año, Tarik desembarca en Algeciras e inicia la conquista, enfrentándose en la batalla de Guadalete a los visigodos, donde estos fueron derrocados. En este mismo año, Mughith llegó a las puertas de la ciudad de Córdoba, conquistándola e iniciando una nueva etapa en la historia de nuestra ciudad. Durante los siglos VIII y IX se gestó la configuración de Al-Ándalus mediante un proceso de islamización y de arabización del antiguo territorio definido como la Hispania visigoda. La rápida expansión de la conquista islámica por todo el territorio dibujó un panorama diverso según las diferentes regiones de la península ibérica. El nuevo dominio musulmán supondrá para la ciudad de Córdoba la instauración en ella de la capital de Al-Ándalus en el año 717, por el gobernador Al-Ur, manteniéndose en la ciudad durante 4 siglos hasta la fin del siglo XI. Existen unos elementos básicos que definen a la ciudad islámica, aunque los procesos evolutivos de las diferentes ciudades son únicos y en ellos se ven reflejados los diferentes procesos históricos. Debemos establecer una primera división entre aquellas ciudades que son de nueva creación y que por lo tanto son ciudades islámicas desde su origen, como el caso de las dos que tenemos en la diapositiva, la de Madina al-Zahara de Córdoba, una ciudad vinculada con el poder, o la ciudad de Bayana, Pechina, en Almería, que es una ciudad islámica desde su origen. Existen otro tipo de ciudades, como las que se incluye el caso de Córdoba, en la que encontramos una pervivencia de las ciudades del mundo antiguo. Este aspecto es un poco más problemático y no es un fenómeno exclusivo de Al-Ándalus, también encontrando este tipo de ciudades también en Oriente Próximo y en el Magreb. Y la arqueología ha demostrado que las ciudades sufren un proceso evolutivo en el que hay que tener en cuenta los momentos de transición de la época tardoantigua y visigoda, y en la que se van introduciendo elementos urbanísticos plenamente islámicos, que este sería el caso de la ciudad de Córdoba. Aquí ponemos en la diapositiva la representación de la ciudad de Córdoba en época romana, colonia patricia, posteriormente en época tardoantigua, y cómo se configurará al inicio de la época islámica. Una vez que se culmina la conquista y se nombra el nuevo gobernador, Al-Saham, se inicia una etapa de nuevas reformas y transformaciones urbanísticas en la ciudad, en el año 719-720, enmarcadas dentro de la política de las directrices califales orientadas a mantener el control sobre la provincia de Al-Ándalus. Entre ellas va a destacar
la restauración o la reparación de las murallas de la ciudad, descritas por algunos autores como la piel de la ciudad, que definen el perímetro amurallado de la Medina. En el caso de Córdoba, estas murallas heredan el trazado definido por la ciudad tanto en época romana como en época tardoantigua, como vemos, y desde este momento hablaremos siempre de los procesos urbanísticos y constructivos que se van a producir al interior de la Medina y al exterior de la Medina, que van a estar además interrelacionados entre ellos. En las murallas de la ciudad se disponen las diferentes puertas de acceso que permitían la entrada y salida de los transeúntes del recinto fortificado. El número de puertas estaba en relación directa con las dimensiones del perímetro de la ciudad, de las murallas. En el plano se pueden observar los nombres de las 7 puertas que se abrieron en la muralla de la ciudad de Córdoba. El interior de estas puertas era en la mayoría de las ocasiones en recodo, como organización eficaz para la defensa y control de los accesos al interior de los recintos amurallados. De estas puertas salían las calles principales que recorrían el interior de la Medina y hacia el exterior los caminos principales que unían dicha población con otras ciudades o con su territorio. En el caso de Córdoba, estas calles principales que parten de las puertas aún conservan cierto trazado, cierto recuerdo de la traza de las calles principales existentes en épocas anteriores. Así tenemos, por ejemplo, la calle principal que va a unir la Bab al-Yahub con la Bab Alcántara y que recorre la ciudad en sentido norte-sur, que en cierto modo se sobrepone o se superpone al antiguo Cardo Máximo. La segunda calle principal que une la Bab Amir con la Bab al-Jabar y que recorre la ciudad este a oeste, va a tener un trazado también muy similar al antiguo Decumanus Máximo. A partir de estas calles principales se disponen las calles secundarias con una anchura y una longitud variables y mostraban por lo general un trazado menos rectilíneo que las calles principales, con frecuentes cambios de dirección, estrechamientos, ensanches. De estas calles secundarias partían también otras calles que daban acceso a las diferentes casas y que están abiertos en uno de sus lados solamente. Son los conocidos como adarbes. Pueden cerrarse por la noche con una puerta y su anchura va disminuyendo a medida que penetramos en el interior de las manzanas. Todas estas calles y adarbes van a ir configurando las diferentes manzanas y parcelarios de la ciudad. En paralelo con la construcción de estos ejes viarios, se produce también un proceso de invasión y transformación del espacio urbano, ocupando las casas preexistentes de acuerdo simplemente con las condiciones de pactos o por el derecho de conquista. La parte septentrional de la ciudad parece que en un primer momento quedó un poco deshabitada, puesto que se encontraba lejos de los centros de poder que se localizaron en la zona meridional de la ciudad. Otro elemento importante a tener en cuenta en estos momentos va a ser el puente, que al igual que las murallas heredaron de los romanos y que tendrá que ser igualmente reparado, pues según nos indican los textos escritos, solamente quedaban restos de sus pilas. Constituye la única vía de acceso a la ciudad por el sur y desde el puente parten los caminos principales que unían Córdoba con Sevilla y Cádiz o con Madina, Elvira y Granada. La reconstrucción del puente será fundamental para comprender el valor estratégico que va a tener la zona meridional de la ciudad de Córdoba, disponiéndose en ella los primeros elementos islamizadores del paisaje. En este plano, en el que aparece una fotografía aérea de Córdoba, se ha marcado en verde el recinto lo que se configura como la Medina de Córdoba. En rojo aparecen marcados los caminos y en este tono morado van a aparecer marcados los diferentes cementerios. Como digo, la zona meridional destaca la fundación en el año 720 del cementerio del Arrabal, que constituye el primer cementerio islámico de la ciudad, y junto a él una musalla. Las musallas son espacios o oratorios al aire libre que se suelen disponer cercanos a los recintos de la ciudad y que presentaban un muro que está orientado hacia la quibla de la Meca y es el que fijaba la dirección hacia el cual había que dirigir las plegarias. Estos oratorios al aire libre se utilizaban en las grandes fiestas y se utilizaban también, por ejemplo, para realizar rogativas para la solicitud de lluvia en tiempos de sequía, como nos dicen las fuentes escritas que se utilizó la musalla del Arrabal.
Ambos elementos, tanto el cementerio como la musala, son ya indicadores de la existencia de cierta población islámica asentada en la ciudad de Córdoba y se mantendrán en funcionamiento hasta la conquista cristiana de la ciudad en el 1236. Tenemos varias excavaciones a día de hoy en el que se recogen varias tumbas pertenecientes a este cementerio, o en torno a unas mil tumbas, y en este cementerio destaca también la presencia de la localización, según nos indican los textos, de la Radwa Banu Warham, es decir, un espacio donde se enterraban miembros de la familia Omeya, esposas y madres de los emires y califas. Así nos lo indican los textos escritos, y tenemos algunas lápidas funerarias que pertenecen a esta radua, conservadas hoy en día en el Museo Arqueológico de Córdoba. Aquí en la fotografía aparece una que está vinculada con Ucar y que murió en el año 881. El segundo cementerio que se funda en la ciudad será el cementerio de la Maqbara Amir al-Quraisí, y que tomará el nombre de un personaje, Amir Umar al-Quraisí, y se localiza a las puertas de la Bab Amir. En la zona de la Avenida de la Victoria se documentaron una serie de enterramientos que se vinculan con este cementerio. A mitad del siglo VIII, un nuevo acontecimiento histórico en Oriente será la mecha que desencadene un nuevo rumbo que tomará al-Ándalus durante los siglos posteriores. En Oriente se proclama el califato abbasí en el 749, y con el fin de asegurar su poder asesina a todos los miembros de la familia del último califa omeya. De esta masacre va a sobrevivir un personaje, Abderramán, el cual tras un largo recorrido desde Oriente y diversas fugas, llega al norte de África, donde se refugió, cruzando el estrecho en el año 755 hacia la península ibérica. Tras diversos enfrentamientos con el poder imperante, la batalla definitiva se produce en las puertas de la ciudad de Córdoba en el 756, y tras su victoria, el omeya entra en la ciudad y proclama el Emirato Independiente de Al-Ándalus. El Estado que empezará a crear será, por tanto, una copia del Emirato del Estado que existía en Oriente. Y Córdoba inicia entonces un proceso de grandes construcciones en la capital. En ellas va a destacar la fundación de la Casa de Correos y la ceca, es decir, donde se acuña la moneda, un aspecto muy, muy importante. Se lleva a cabo la reconstrucción o la reforma del Alcázar y la fundación de la primera mezquita Al-Jama. Igualmente, empezamos a encontrar también una articulación del espacio extramuros que iremos definiendo. Con la reconstrucción del Alcázar y la fundación de la mezquita Al-Jama, estos dos edificios uno junto al otro, el emir va a dar a Córdoba una imagen de unión del poder político y religioso que se va a mantener a lo largo de toda la dinastía. Esta unión también la vemos, por ejemplo, en los edificios de la ciudad de Damasco, y en el caso concreto de Córdoba, la disposición de estos centros hereda la situación de los centros de poder religioso y civil establecidos en la etapa visigoda, y por tanto afianzando de esta manera a los nuevos gobernantes. Córdoba va a adquirir así una imagen urbana que será característica de su posterior evolución y que se extenderá, como hemos dicho, más allá del recinto amurallado. Abderramán I fundará la Munyat al-Rusafa, la Almunia de al-Rusafa, al norte de Córdoba, y aunque de las almunias trataremos la conferencia de mañana más concretamente, solo comentar que las almunias se definen como unos edificios que presentan o unas áreas que presentan una zona residencial o palaciega, alrededor de la cual hay un espacio agropecuario formado por huertas y jardines. La Almunia de Al-Rusafa fue la residencia de este emir, de Abderramán I, y sirvió como prototipo al resto de almunias que se fundarán por toda Córdoba. Extramuros continúa, por tanto, un proceso urbanístico iniciado por la conquista, caracterizado, como hemos visto, por la fundación de estos cementerios, por la fundación de estas almunias, normalmente por personajes cercanos al poder, y de los cuales van a derivar sus nombres. Ambos elementos van a actuar como focos de atracción para la población, que se dispondrá alrededor de ellos
conformando lo que denominamos los arrabales o barrios extramuros. En la configuración de Córdoba, estos arrabales van a jugar un papel muy importante, ya que ayudan a crear un paisaje urbano totalmente islamizado. Estos arrabales normalmente son de uso residencial, aunque también encontramos actividades artesanales y comerciales en ellos. Los barrios más poblados, los primeros barrios que se construyen en Córdoba, van a ser los que se disponen en el entorno de la mezquita y del Alcázar, además del puente, y van a ser el Rabat Sabular, el Rabat de Balal Muguir y el Rabat de Sacunda. En algunos casos, como el Rabat de Sabular, representan una continuidad en el asentamiento de épocas anteriores a la conquista, ya que algunos musulmanes recibieron casas en este arrabal, que en un principio anteriormente fue un barrio cristiano. El primer barrio islámico de la ciudad tomará el nombre del topónimo donde se sitúa, es el arrabal de Sacunda, del cual pasamos a hablar. El arrabal de Sacunda es conocido por el suceso o el motín acaecido en el año 818 y conocido como el motín del arrabal. Es muy conocido en la historiografía del Andalus y de él sobre todo nos habla el Muqtabis de Ibn Hayyam, que recoge diferentes versiones de esta rebelión, y en él se nos cuenta cómo la población del arrabal se sublevó contra el emir al-Hakam en un momento de cierta inestabilidad política y social, con problemas económicos y donde el poder central del emir también estaba siendo cuestionado. Uno de los esclavos de la guardia personal de al-Hakam es el que se convierte en el protagonista de un suceso que nos relatan algunos autores como al-Razi y que aparece como detonante de esta revuelta. Este autor señala cómo un esclavo entrega una espada a uno de los bruñidores del zoco para que se la acicalase y se la arreglara, pagándole por adelantado. Tras la tardanza en finalizar la tarea, el esclavo se enoja y lo insulta a gritos en su tienda, y esta excusa es utilizada para matarlo, produciendo este episodio el tumulto que deriva en la rebelión. Tras sofocar la rebelión, el emir manda destruir el arrabal y matar a todos los rebeldes, crucificando a más de 300, expulsando de Córdoba y del Andalus a todos los supervivientes de esta contienda. La mayoría de los habitantes dicen que se fueron hacia las costas, hacia el litoral, y cruzando el estrecho fueron hacia Marruecos, acabando en Fez, donde fundaron un nuevo arrabal. Otros de los habitantes del arrabal fueron hacia Alejandría y de allí hacia Creta, conquistándola y creando una nueva dinastía, que incluso llegó a acuñar su propia moneda. Un escaso número compuesto por alfaquíes se refugiaron en Toledo y posteriormente recibieron el perdón de la ley. Hakam prohibió expresamente que se volviera a edificar en esta zona de la ciudad, convirtiendo toda la tierra, el arrabal, en tierra de labor, y lo dejó a modo de manda testamentaria que hacía hacia sus sucesores, y así se mantuvo hasta el final de la dinastía omeya. Sabemos incluso que en la época del reinado de Gisán, en plena época califal, algunos habitantes empezaron o intentaron construir en esta zona del antiguo arrabal, y el califa manda derribar todas estas construcciones, manteniendo de esta manera la prohibición de volver a construir en esta zona de la ciudad. En los momentos más importantes de la ciudad, durante el siglo IX y el siglo X, el arrabal de Secunda queda, por tanto, sin edificar, y las fuentes o los textos escritos nos mencionan la presencia de la Almunia de Nars en esta zona de la ciudad. Los textos recogidos por el Muqtabis nos dejan clara, por tanto, la participación de miembros de la élite cordobesa, de alfaquíes, en esta revuelta. Y también sabemos la fecha clara de destrucción de este arrabal, el año 818. También en las fuentes se nos menciona que este arrabal se localizaba en la zona meridional de la ciudad, al otro lado del puente, al exterior de las murallas, en el meandro que conformaba el río Guadalquivir a su paso por la ciudad. Tenemos también varias citas que nos mencionan a este arrabal, pero realmente cuándo empezó o cuándo surgió la construcción del arrabal de Secunda. Ya en el año 711, con la conquista de Córdoba, tenemos la primera mención a Secunda como una carya, y en relación, como digo, al pasaje de la conquista de Córdoba por Muguir. Este topónimo es, por tanto, anterior a la conquista, y ya Castejón lo deriva del latino secunda.
La siguiente mención que tenemos a esta zona de la ciudad es en referencia a un topónimo a la batalla de Secunda, que se realizó en el año 747, y en ella se enfrentaron dos facciones árabes litigantes en estos momentos. El vencedor de esta batalla fue Abderramán I, y precisamente en torno al año 756 es cuando tenemos la mención del saqueo de una casa en el arrabal de Secunda. Por lo tanto, ya mencionándola como una zona residencial y habitada por población. Contamos, por tanto, con una fecha de inicio en torno a los 750 y una fecha final de los 818. Como hemos dicho, se levantó en una zona extramuros, cercana a la única vía de acceso sur por la ciudad, la antigua vía Augusta, y en el año 2001 se produjo el hallazgo y la excavación de este arrabal en las zonas actuales del Parque de Miraflores y el Campo de la Verdad. Toda esta zona, al estar muy cerca del río, sufre continuas inundaciones cuando el Guadalquivir tiene estas grandes crecidas. Aquí he puesto unas imágenes en las que se puede apreciar cómo se quedaba toda la zona completamente desaparecida con estas inundaciones. Tenemos también recogidos algunas imágenes de diferentes momentos históricos en las que se puede ver cómo toda la zona del arrabal meridional prácticamente queda despoblado desde época medieval y que solamente las zonas más cercanas a la entrada por el puente o la Calahorra son en las que podemos apreciar algunas edificaciones. Este arrabal, por lo tanto, tiene una gran excepcionalidad, pues tiene una fecha muy concreta de vida, unos 70 u 80 años, y en la que no apreciamos grandes remodelaciones. Ocupó toda la parte meridional, todo lo que es el meandro del Guadalquivir, extendiéndose hasta el actual puente de San Rafael. Y su momento, digamos, más álgido o el momento más importante de la etapa de vida de este arrabal es en torno al siglo VIII, cuando tenemos también la mención de unas nuevas reparaciones del puente debido a una de estas grandes crecidas. A nivel arqueológico, hemos documentado algunas estructuras vinculadas con esta almunia que hemos mencionado anteriormente. Tenemos aquí la base de una alberca para almacenar agua o estos muros que delimitan unos grandes espacios agropecuarios. Y como digo, todas esas instalaciones se vinculan con las munyarnas, que además nos mencionan los textos que en época califal, en ella se alojaron diversos embajadores bizantinos que iban de visita hacia Medina al-Sáhara. El arrabal de Secunda constituye, por tanto, una construcción de nueva creación y frente a la imagen que se suele tener del urbanismo musulmán como algo caótico e irregular, la planimetría de este arrabal tan temprano ha demostrado que desde el primer momento existe cierta organización y regulación en la organización del espacio. Encontramos grandes calles principales abiertas en sus dos lados que discurren en sentido norte-sur y este-oeste. A estas calles se abren otras calles secundarias que nos dan acceso hacia estas grandes plazas y en algunas ocasiones encontramos también estos pequeños adarves que nos dan acceso también al interior de las diferentes manzanas del arrabal. En estas grandes plazas vamos a documentar un elemento muy importante en estos momentos que serán los pozos de agua. Los pozos en la etapa emiral se localizan en estos grandes patios, que son espacios públicos y que posteriormente en época califal pasan al ámbito privado de la casa, como veremos dentro de los patios. En estas grandes plazas se encontrarían también mercados al aire libre, con tenderetes, y serían espacios para las relaciones sociales muy importantes en una sociedad tendente a la privacidad como es la musulmana. En el estudio generalizado del yacimiento hemos documentado, además de las casas que se localizan en la zona central del yacimiento, toda una serie de instalaciones industriales y comerciales, y las industriales se localizan cercanas al río Guadalquivir, donde desaguarían posiblemente todos los residuos que generaban. Las construcciones están realizadas con cantos rodados y tejas, que es algo bastante particular de este momento histórico. Las viviendas que hemos documentado en el arrabal
Presentan en líneas generales unos fundamentos que definen a las viviendas musulmanas, presentan un gran muro de cierre de toda la vivienda, con una crujía delantera, con grandes espacios rectangulares que pueden estar o no compartimentados y un gran patio trasero. Presentan una única planta, como ocurrirá también con las viviendas de época califal. Los vanos de acceso a estas viviendas, las entradas, nunca aparecen enfrentadas y suelen intentando abrirse en pequeños adarves para evitar el acceso desde las vías principales. Desde estas entradas a las viviendas accedemos a los zaguanes, que son esos espacios en recodo, que sirven de espacios intermedios entre el espacio público de la calle y el espacio privado de las viviendas. De todas maneras, en el arrabal de Secunda, en la estancia del zaguán, no es una estancia muy generalizada. En la construcción de estas viviendas también influyen los aspectos climáticos, por lo que la crujía o la sala principal se suele disponer en la zona norte, y las habitaciones tienen unas funcionalidades múltiples, es decir, se utilizan tanto para el reposo como para salas de estar, incluso para poder cocinar. Mediante la disposición de hogares que suelen realizarse, pues hogares asentados como estos que vemos, con fragmentos de tejas haciendo forma circular, o otro tipo de hogares con piedras de cantos de río. Y también encontramos estos hogares asentados cumplen una triple función: caldear el ambiente de la habitación en la que se encuentran, iluminarlo y cocinar alimentos en ellos. También podemos encontrar hogares portátiles de cerámica, como son los tanur, o de metal, como son estos trébedes. Normalmente asociados a estos hogares se encontraban cerámica vinculada a la cocina, como estas ollas o estas cazuelas, que nos están hablando nos mencionan o nos hablan del tipo de alimentación que existía en estos momentos, vinculados con los guisos y con los fritos. Hemos documentado también estos tabac o discos de cerámica que se utilizaban para cocinar los famosos panes habituales en las sociedades musulmanas. En estos grandes patios, donde aparecen a veces los hogares, aparecen asociados también grandes vertederos o basureros donde se disponían los residuos orgánicos. Estos vertederos contenían abundantes restos faunísticos y materiales, cuyo estudio nos ha permitido analizar aspectos de la población del arrabal. Aquí hay una fotografía donde aparece el proceso de excavación de estos basureros y donde se pueden apreciar pues, los restos de cerámica o los restos de fauna. La población del arrabal se enmarca, por tanto, dentro de una sociedad medieval andalusí en la que está caracterizada por los alimentos permitidos o halal, cuya base principal son el consumo de ovejas y cabras. Encontramos también algunos fragmentos de bovinos, pero en un número mucho más reducido, y junto a las ovejas y cabras encontramos también muchos huesos vinculados con el consumo de gallinas y de pollos. Las marcas de carnicería que se documentaron están vinculados con la presencia de personal especializado en los procesos de preparación de estos alimentos. Encontramos también algunos animales como el conejos en menor proporción y moluscos también en muy baja proporción, más que vinculados con el consumo posiblemente por el uso de sus conchas, y como animales sin huellas de consumo, animales de compañía, un gato y un perro. Respecto al cerdo, animal prohibido por la dieta musulmana, no hemos documentado ningún resto faunístico vinculado con el consumo del mismo, lo cual nos está incidiendo en la adscripción musulmana de la población de este arrabal. En los patios de la vivienda se construyen grandes estancias auxiliares de pequeño tamaño, en las que podemos guardar herramientas de trabajo, áreas de almacenamiento, en las que se documentan utensilios como los dedales o las agujas, así como piezas vinculadas con los telares que nos están hablando de actividades posiblemente realizadas por las mujeres que ayudarían en la economía familiar. Se han documentado también piedras de molino,
vinculado con el triturado de los cereales para la producción o la fabricación de los panes. Dentro de las menciones al arrabal de Secunda, tenemos varios textos que recogen la presencia del zoco o del mercado en este arrabal. Aquí hemos puesto varias de estas, hemos recopilado varias de estas menciones. La primera de ellas del año 806, en la que debido a una serie de tumultos se nos habla de que el agitador principal fue un hombre del pueblo del zoco del arrabal. Igualmente, en el año 818, como ya mencionamos antes, el motivo de la revuelta del arrabal se nos mencionan a los bruñidores del zoco. Y por último, al finalizar el motín y como consecuencia de su final, se nos menciona que el emir al-Hakam ordenó trasladar el gran mercado que había estado allí desde la época que se pobló el arrabal hacia la zona del Alcázar. Todas estas referencias dejan clara la presencia de un mercado o de un zoco en la zona del arrabal. En las primeras ciudades islámicas de Siria y de Palestina se disponían estas calles con tiendas y estos zocos, como hemos documentado, por ejemplo, en la ciudad de Baisán o en la ciudad de Palmira. Y en el arrabal de Secunda hemos documentado un zoco calle vinculado con este edificio, un funduk, del que hablaremos posteriormente. Este zoco calle está configurado por una serie de espacios de formato rectangular o cuadrangular, que presentan una superficie aproximada de unos 4 o 6 metros cuadrados, y estas reducidas dimensiones de lo que se ha interpretado como tiendas, pues harían que el cliente de la tienda quedara al exterior. Se presentaría en un mostrador la fachada de la calle en la que se pondrían los productos que se vendían, y estas mismas tiendas funcionarían también como talleres donde se manufacturaban los productos que luego se vendían. En los mercados no solamente se llevaban a cabo tareas artesano-comerciales y de compraventas, sino que en torno a ellos giraba gran parte de la vida social de la etapa musulmana. También sabemos que se vendía comida y, por ejemplo, en el caso del arrabal, en una de estas habitaciones se documentó gran cantidad de cerámica vinculada con la cocina, y pensamos que sería uno de estos espacios donde se producía comida que luego se vendía. También destaca la presencia en el arrabal de objetos de vidrio, algunos importados de Egipto, de Siria o de Mesopotamia, y entre los que sobresale este fragmento de vidrio localizado en una de las estancias del zoco, que conservaba parte de una inscripción que no se ve muy bien, una inscripción en árabe en el borde, que está realizada con tinción de plata. Los análisis de esta pieza nos llevan a vincularla con una pieza exportada, y la traducción de esta inscripción nos indica que fue un hachib o un chambelán el que ordenó la puesta en servicio de alguna cosa que no se nos ha conservado. Aquí he puesto una imagen un poco posterior de cómo sería la idealización de estas tiendas, estas pequeñas tiendas, donde se ve cómo la persona que compra se queda fuera al exterior de estas pequeñas dependencias. En esta misma calle, junto al zoco, encontramos este edificio que hemos dicho antes, el funduk, que se define como un edificio en el que se almacenan y se distribuyen las diferentes mercancías que llegan a la ciudad y que posteriormente se venderán en el zoco. Se suele localizar en el cruce de dos grandes calles y presenta un gran patio con una serie de habitaciones alrededor. Tiene una entrada principal, una entrada monumental con una serie de piezas reutilizadas, como esta pieza que configura el dintel de la puerta, y tiene varios elementos característicos de este tipo de edificios, como son las canalizaciones documentadas cerca del patio para desaguar del patio hacia la calle, o este elemento que es una letrina documentada en este espacio aquí en Recodo, y que es también un elemento usual en este tipo de edificios. Se hallaron numerosos fragmentos de objetos de tinajas y de lebrillos que nos están hablando de esta zona de almacenaje de diferentes productos. En Córdoba encontramos otros ejemplos de este tipo de edificios para la etapa califal, en los arrabales califales, y en Al-Ándalus también, en la zona de Murcia o en Valencia.
Concretamente, el Funduc del Arrabal de Secunda constituiría, por lo tanto, el primer edificio o el primer Funduc de Al-Ándalus por la cronología que presenta. Precisamente en todos este tipo de edificios encontramos una abundancia de monedas. Las monedas son un instrumento de arabización con un gran significado ideológico, y en el Arrabal de Secunda se han recogido un conjunto de unas 491 monedas. De todo este conjunto, los 458 son feluses. Los feluses son las monedas de bronce y es la moneda por antonomasia del Emirato. Encontramos diferentes tipos de feluses, algunos con la señalización, con la representación de la estrella, imitando a los feluses acuñados en Damasco, y otros con la representación de esta cabeza de guerrero, que serán algo totalmente excepcionales, puesto que en las monedas en la etapa islámica no se permite o no es normal, no es habitual la presencia de figuraciones humanas. Junto a este conjunto de feluses, en los que destacan también aquellos que ya presentan la ceca del Al-Ándalus, es decir, que nos están indicando que ya están emitidos aquí en Al-Ándalus y que nos dan unas fechas concretas. Tenemos un conjunto de monedas romanas o tardorromanas, en este caso 11, que todavía están en uso en estos momentos. Igualmente, el conjunto de monedas se completa con 5 dirham de plata. El dirham es la moneda de plata que será habitual en momentos posteriores, tras la etapa emiral, a finales de Emirato, cuando va desapareciendo la moneda de cobre o el felus. En los dirhams documentados en el Arrabal de Secunda, contamos con varios de ellos que también presentan ceca de Al-Ándalus y otros con cecas de Damasco o cecas orientales, que nos están hablando de la moneda que posiblemente traía la población exterior que llegó a la ciudad de Córdoba. Junto con las zonas comerciales se han documentado zonas que también están vinculadas con el trabajo del aceite o con la transformación del cuero, y la zona más hacia el norte, una gran área de almacenamiento con unas 22 tinajas localizadas in situ. Respecto a la vajilla del Arrabal o las diferentes formas cerámicas que utilizaron los habitantes del Arrabal, destacan sobre todo la ausencia de vidriado, no existe el vidriado para estos momentos. Y encontramos también una gran cantidad de formas que nos está hablando de la presencia de, de grandes hornos y de alfares en relación con la gran tradición alfarera que existe en Al-Ándalus. Encontramos ollas, por ejemplo, o cazuelas vinculadas con la cocina, estos tabas que hemos visto antes, o estas orzas para el almacenamiento, y dentro del servicio de mesa, gran cantidad y variedad de jarras o de botellitas, algunas con estas decoraciones de 3 dedos muy típicas de la etapa islámica, y otras, sin embargo, con estas formas, estas grandes jarras que nos recuerdan a las formas visigodas. También es muy habitual en estos momentos la forma esta de los cuencos, puesto que todavía no existen los grandes ataifores que veremos en época califal, o los famosos candiles. Estas lámparas para iluminar, que serán muy características de la etapa islámica, sobre todo en el caso de la etapa emiral, estas que presentan chimenea corta, y en el caso del Arrabal de Secunda, este tipo que no tiene chimenea y que nos recuerda a las lámparas tardoantiguas. La población del Arrabal estaría formada, por tanto, por mercaderes, artesanos o comerciantes, además de ulemas o alfaquíes, que hemos visto que también participaron en la revuelta. Es una población que ya está islamizada y arabizada, y la construcción del Arrabal se vincula, por tanto, al crecimiento y a la islamización del paisaje de la ciudad de Córdoba. Podemos decir que la construcción del Arrabal de Secunda está vinculado con la identificación del zoco de la ciudad o la zona de mercado. La verdadera esencia de la ciudad islámica está definida por la presencia de este mercado o esta zona comercial, que suele aparecer junto a la mezquita Al-Jama, que es el centro de poder religioso, y junto al Alcázar, que es el centro de poder político. Suelen ubicarse en zonas cercanas y sabemos, por lo tanto, que esta zona de mercado desapareció en el año 818 y se traslada junto al Alcázar en el actual barrio de San Basilio,
en la que se quedará a lo largo de toda la etapa islámica. Actualmente se pueden ver, se pueden apreciar en el exterior del Centro de Arte Contemporáneo de Córdoba algunos muros que pertenecen al arrabal de Sacunda. En el momento que se realizaron estas excavaciones, en el Palacio de Congresos estaba previsto la creación de un centro de interpretación de todo el arrabal. Pero, pues como este centro de congresos no llegó a construirse, digamos que este centro de interpretación quedó sin ubicarse en ningún lugar. Tras la desaparición del arrabal meridional, otros sectores de la ciudad empiezan a crecer de manera exponencial, como por ejemplo el arrabal de Sabular o el arrabal de Balat Muir. También las fuentes escritas nos mencionan, como hemos dicho antes, la fundación de diferentes almunias, la Munyat Abdalá o Almugira en la zona este de la ciudad y la Munyat al-Rusafa en la zona norte de la ciudad. Comienza, por tanto, un proceso nuevo de urbanización de todo el espacio extramuro vinculado a la construcción de estas almunias, aspecto del cual, como hemos dicho antes, trataremos en la conferencia de mañana titulada Urbanismo y Arquitectura de Córdoba, Almunias y Mezquitas, y a la cual les emplazo a asistir. Muchas gracias por su atención.